Bendiciones, buenas tardes, que el Dios Todopoderoso les bendiga. Para nosotros es un hermoso privilegio poder compartir una vez más la palabra del Señor. Así que sean todos bienvenidos a esta transmisión. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y estamos esta tarde para compartir una palabra y tomar también un momento para orar. Así que sean todos bienvenidos. Amén, así es, sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a continuar lo que estábamos enseñando estas dos últimas transmisiones que hicimos, y queremos terminar este tiempo de este tema de la razón de ser de la vida y enfocarnos algunas cosas que son tan importantes en la vida de cada ser humano. ¿Por qué tiene sentido la vida cuando estamos en las manos del Señor? Y hoy, esta tarde, vamos a meditar en cuanto a el respeto y la obediencia a Dios. En el libro de Eclesiastés 12, versos 9 y 10, vamos a leer la escritura. Sí, dice la palabra del Señor: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Amén. Hay una reflexión en esa palabra. Creo que el proverbista, el escritor, creo que se sentaba y meditaba en todas estas partes que es la vida, y no solo él, sino con aquella gente que estaba con él, podían meditar, pensar. Yo creo que puede no solo bendición para él, sino para muchos que escucharon cada uno de los proverbios que Salomón compuso, cada una de las palabras que surgieron con mucha sabiduría por parte de Salomón, de acuerdo a la voluntad de Dios, escritas, y que serían de mucho apoyo para todas las edades, para todos los tiempos, para todos aquellos que depositamos nuestra confianza en el Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Y una de las cosas primeras que vamos a meditar es que debemos de respetar y obedecer a Dios. El respeto hacia Dios, la obediencia hacia Dios. ¿Cuántas cosas se han perdido en este tiempo? ¿Cuántas de estas cosas se han perdido? Se han perdido los valores, se han perdido el respeto, se ha perdido el respeto hacia Dios. Amén, así es. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde, como tú estás hablando, los valores morales y espirituales han sufrido mucha decadencia, y entonces este es el tiempo que hoy nosotros queremos reflexionar. Tan importante, tú no puedes encontrarle el sentido de ser a la vida si no aprendes a obedecer y a respetar los principios de Dios. De hecho, en el Proverbios 1:7, Salomón escribe que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cada circunstancia de la vida de nosotros los seres humanos nos va a llevar a una consecuencia, y es bien importante entender que hoy necesitamos aprender a respetar y a obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Fíjate que es tan bonito cuando una persona te pide un consejo porque quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Salomón escribe y dice: cuanto más sabio fue el predicador, porque realmente los proverbios y el libro de Eclesiastés tienen una riqueza, y todos son consejos a los jóvenes, a los adultos. Me encanta mucho el Proverbios, que habla acerca de la sabiduría. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, porque cuando se corrige es porque se va a alcanzar esa sabiduría, ¿verdad? A través del consejo. Entonces es importante entender que necesitamos volvernos a Dios, respetar su palabra, respetar la voluntad del Señor. Amén, así es.
Y una de las cosas que Salomón y los proverbios tenían el fin de enseñarnos que nunca perdiéramos el propósito de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque habla de la vida, habla de cómo se maneja la vida, cómo nosotros somos instruidos a través de lo largo de la Escritura. Y una de las cosas poderosas que habla es que nunca perdamos el propósito de Dios. El propósito de Dios. ¿Por qué la gente ha perdido el respeto y la obediencia a Dios? Simple y sencillamente porque sacaron a Dios del propósito de sus vidas. En el capítulo 6 del libro de Génesis habla la Escritura de los antediluvianos. ¿Cómo perdieron todo? Ya sabían que había un Dios y todas estas cosas que Dios había dicho, y se perdieron, se corrompieron, empezaron a perder el respeto hacia Dios, empezaron a desobedecer a Dios. ¿Y qué vino sobre ellos? Vino un juicio, porque creo que el final de todas las cosas tiene que ver con eso, y lo veremos más adelantito. Pero en el capítulo 19 del libro de Génesis también habla de dos ciudades, Sodoma y Gomorra, cómo estas ciudades perdieron el respeto a Dios, perdieron la obediencia a Dios, perdieron todo principio y se enfrascaron en sus inmoralidades cada día, de tal manera que este pecado subió a la presencia de Dios. Y es lo mismo que está sucediendo cuando vamos al libro de Mateo capítulo 24, cómo el ser humano ha perdido el respeto y la obediencia a Dios. Toman a Dios, muchos están jugando con Dios, lo sueltan, lo toman, lo sueltan, se van, vienen, y están en ese juego. Y Dios anhela que nuestro caminar sea tan firme. Por eso es que el respeto tiene que ver mucho, porque cada vez que yo camino en obediencia a Dios es porque tengo respeto de un Dios santo, puro, misericordioso, pero que también en algún momento trae su justicia, y su justicia siempre la va a aplicar de acuerdo a lo que hayamos hecho, a lo que hayamos hecho en la vida. Pues entonces creo que una de las cosas grandes entonces es que nunca perdamos el propósito de por qué estamos en esta tierra. Amén. Y también queremos darles a conocer esta tarde que siempre el obedecer a Dios, que siempre el respetar a Dios nos va a traer bendición a nuestras vidas. O sea, siempre Dios ha querido bendecir al ser humano, ¿verdad? Porque esto es lo importante, que Dios siempre ha querido bendecir al ser humano, que la razón por la cual Dios está esperando que nosotros podamos vivir una vida diferente es porque Él quiere bendecirnos. ¿Qué pasa cuando los hijos son obedientes a papá y a mamá? Tienen una vida de bendición, una vida diferente, y es necesario, hoy nosotros necesitamos volvernos al Señor, entender que Salomón al final, lo que tú estás diciendo, él escribe, pero al final escribe de la vida, escribe de la riqueza, escribe que es mejor un bocado en seco en la casa, que no hay contienda, y empieza a hablar un montón de cosas, pero al final él entiende que sobre todo eso está el propósito de la vida, es Dios mismo, ¿verdad? El inicio fue Dios y el final también es Dios. La exhortación final es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo que decía, teme a Dios, ese temor del Señor que está en la vida de nosotros. ¿Por qué entonces el ser humano ha perdido el temor? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente su vida no está dirigida en cuanto al propósito de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios. O sea, para nosotros giramos alrededor del Señor todo va de acuerdo al Señor, a su voluntad, a lo que Él quiere. Entonces, la exhortación final del predicador es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Creo que el guardar sus mandamientos, dice el libro de Juan capítulo 15, versos 14 y 15, creo, dice: el que me ama, dice, mi palabra guardará mis mandamientos,
guardará. Entonces, yo creo que este es el momento de entender que tenemos que nosotros respetar y obedecer a Dios. ¿Cómo? A través de la Escritura. A través de esa Escritura viene el temor del Señor a la vida de nosotros. ¿Cómo camina mucha gente? Sin temor. Caminan como que nada sucede, como que nada va a suceder, como que no hay un mañana para ellos. Y una de las cosas que estamos enseñando entonces en esta tarde es que debemos de tener ese temor y guardar sus mandamientos. Dice el libro de Eclesiastés 12, creo 11, 12, 13 y 14, creo que habla de esa parte que es tan importante. Sí, vamos a compartir aquí, dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los 12 señores. Sí. Son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Fíjate esto. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y el 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando habla de la fatiga y habla de todas estas cosas, habla de las cosas que están fuera de la palabra del Señor. ¿La ciencia ha aumentado? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Ha aumentado la ciencia. ¿Cuántas cosas se están haciendo en el mundo? ¿Cuántas investigaciones? ¿Cuántos documentales? ¿Cuántas cosas están sucediendo? Pero todo eso, dice Salomón, es fatiga. Eso trae cansancio. Porque al final estas cosas, ¿qué sucede con esas cosas? ¿Qué sucede con alguien que se titula hoy? Bueno, se tituló, se fatigó, hizo un montón de cosas. Y al final hay gente que no aprovechó nada de esto, porque muchos de ellos pues ahora no están en la tierra, y muchos de ellos no siguieron lo que estudiaron y todas estas cosas. Entonces vemos que todas estas cosas traen fatiga a la vida de la gente, porque están fuera de ¿qué? De la voluntad de Dios. Ahora, ¿son malas? No son malas, pero la primera parte que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Es temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué la gente ha fallado en todo este tiempo? ¿Por qué la gente vive como que Dios no existiera? Sí, así es, porque entendemos que nos hemos olvidado, ¿verdad? Lo primero es Dios en la vida de nosotros y de cualquier ser humano, ¿verdad? Y es importante que tú sueñes, que tú estudies, que te prepares, pero sin olvidar al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Debes poner tus planes, tus metas y tus proyectos delante de Dios. Y nunca debes de olvidarte del Señor, ¿verdad? Debemos nosotros tomar ese tiempo para adorar al Señor, para orar, ¿verdad? Para leer su palabra, y nunca perder que la prioridad de nuestras vidas siempre va a ser el Señor, ¿verdad? Acordémonos, de hecho en Eclesiastés el mismo Salomón escribe: acuérdate de tu Creador, ¿verdad? No olvidarnos. Dice entonces que debemos de temer a Dios. La exhortación final es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, al no entender esto, estaremos condenados a una vida privada del verdadero sentido de la vida. ¿Qué sucede con la gente que no entiende esta parte? Cuando usted y yo no tenemos el temor del Señor y guardamos sus mandamientos, estaremos privándonos, estaremos condenándonos a no entender el verdadero sentido de la vida. La vida tiene un sentido solamente cuando Dios está en nuestra vida, cuando tenemos la palabra como la dirección, como la brújula que nos lleva al lugar indicado, a donde no nos vamos a perder, sino que vamos a llegar al lugar correcto. Amén, así es. Y hoy nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Decirle a la gente que Dios en nuestra vida es esa dirección que necesitamos.
¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, de hecho, hace un tiempo veía cómo había muerto una persona, fíjate, que una joven muy hermosa, que se acababa de graduar de abogada, estaba ejerciendo, pero ejerció muy poco tiempo y al poco tiempo ella murió, y realmente que yo sentía un pesar, pero realmente nosotros no sabemos cuánto vamos a permanecer en esta tierra, cuánto tiempo vamos a durar. Por eso es que es bien importante no hacer planes humanos de esta tierra, no decir, no, yo primero voy a terminar esto y después voy a buscar de Dios. No, usted estudie, pero también busque de Dios, dependa del Señor. Usted entre a la universidad, pero a la par de la universidad usted busque también del Señor. O sea, construya una casa, levante una empresa, haga lo que usted quiera en la tierra, pero no deje fuera de sus planes al Dios Todopoderoso. Y es importante entonces entender que al no entender estas cosas, estaremos privándonos de una vida sin sentido. No habrá sentido. Por eso es que nosotros, una de las cosas que Dios anhela es que usted y yo pongamos a Dios primeramente en nuestra vida. Y las demás cosas, como dijo Jesús, vendrán por añadidura. Entonces, nuestra prioridad, ¿quién es? Es Dios, es su palabra, es su mandamiento, es lo que Dios ha establecido para la vida de nosotros. Entonces, una cosa importante entonces es, temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Al no entender esta parte, estaremos siendo privados de una razón de por qué tiene sentido nuestra vida. Ahora, ¿cuánta gente camina sin ningún sentido en la vida? ¿Por qué la gente se quita la vida? ¿Por qué muchos determinaron quitar su vida? ¿Por qué? Porque ya no había sentido. Muchos han dicho, quiero morirme, porque ya no hay sentido, y hay momentos en los cuales llega ese deseo. Sí, y es que en la vida nosotros pasamos muchas situaciones, ¿verdad? Hay situaciones buenas, hay otras situaciones que también son momentos difíciles que vivimos. Y cuando vienen los momentos difíciles, fíjate que cuando todo es alegría, casi nadie piensa en estas cosas, pero cuando llega el momento difícil, que a todos nos llega, entonces es ahí donde, si tú no tienes al Señor, no encuentras sentido, ¿verdad? Si una pareja te abandona, por ejemplo, tú sientes que ya se acabó todo, ¿verdad? Si un hijo muere, o si un hijo se va de casa, o si un hombre se va de casa, una mujer se va de casa, o si la economía, porque hay muchas personas ahora perdiendo hasta su empleo, ¿verdad? Regresaron a la empresa y le dijeron no, con esta situación de la pandemia ya no le vamos a necesitar. Pero déjame decirte una cosa, es ahí donde el libro de los evangelios son tan preciosos, y Jesús le dice a sus discípulos que es mejor la vida que la comida. O sea, porque Jesús siempre estaba pensando en esa parte tan maravillosa de darnos un sentido como seres humanos, de dejar lo material por fuera, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como humanos solo nos enfocamos en lo material y no tenemos prioridades en nuestra vida. Amén. Debemos de honrar al Señor y reconocer su señorío en todas las cosas. Esa debe ser una parte también en la vida de nosotros. Es honrar al Señor y reconocer su señorío en todas las cosas. Honrar a Dios es que cuando tú termines tu universidad, estás honrando a Dios porque lo pusiste a Él como primero. Cuando tú estás discipulando, te estás honrando a Dios. ¿Por qué? Porque estás preparándote en la palabra del Señor. Cuando estás sirviendo al Señor, estás honrando a Dios con tu vida, con tu tiempo, y estás poniendo el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Sabes que entiendo que mucha gente ha sacado a Dios de sus vidas. Ellos están priorizando primeramente sus necesidades, su vida, su familia y todas estas cosas, y no han puesto a Dios en primer lugar. Una de las cosas entonces es honrar al Señor y reconocer el señorío de Él en todas las cosas, en todo. Realmente es tan importante saber que cada día que Dios nos regala es porque Él
es el Señor de nuestra vida, está dándonos de su bendición, está dándonos de sus misericordias. Entonces, el reconocer, el honrar a Dios en todas estas cosas. De hecho, le voy a decir algo, hay gente que se levanta para levantarse y nunca dicen gracias a Dios por este día que me diste. Se levantan sin ningún sentido, solo se levantan, comienzan a sus quehaceres y hacen muchas cosas, pero nunca le dan esa prioridad, esa honra a Dios de decirle gracias a Dios por este día que me diste, gracias por mi familia, gracias porque los tengo aquí, están con salud, gracias porque este día, Señor, tú me vas a dar lo que yo necesito. Eso es honrar al Señor, honrarlo con nuestra vida, honrarlo con todo lo que hacemos. Y la parte importante entonces que este predicador Salomón está dando a entender es que el guardar sus mandamientos nos lleva a reconocer estas cosas. Amén, así es. Qué importante es saber que necesitamos honrar a Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. En nuestros hogares como matrimonio, ¿verdad? Nosotros debemos honrar a Dios en nuestros matrimonios, y que nuestros matrimonios sean para bendecir a Dios, sean para honrar al Señor. Tenemos el deber como esposas y como esposos de honrar a Dios, de obedecer al Señor. Fíjate que hay un pasaje que me encanta muchísimo porque dice que los jóvenes o las jóvenes tienen cuidado del Señor, pero que las casadas tienen cuidado de sus esposos. Entonces nosotros, cuando ya tenemos nuestro hogar, honramos al Señor cuidando a nuestro esposo. Ese es nuestro deber como esposa, cuidando a nuestros hijos. Entonces necesitamos aprender a honrar a Dios. Honramos a Dios en cada etapa de nuestra vida. En un trabajo honramos a Dios cuando somos buenos empleados. Como hijos honramos a Dios cuando somos obedientes, ¿verdad? En una iglesia honramos a Dios cuando obedecemos a nuestros pastores, cuando les apoyamos. En el gobierno honramos a Dios cuando nosotros acatamos las disposiciones y obedecemos las disposiciones de un gobierno, de un presidente que Dios ha puesto en cada país, o de los gobernadores de diferentes aspectos. Entonces honramos a Dios cuando nosotros podemos buscarle cada día, leyendo su palabra, orando. De esa manera nosotros honramos al Dios Todopoderoso. Esta es una interrogante para nuestra vida, para ustedes. ¿Por qué es tan importante que el cristiano se sienta responsable ante Dios para poder triunfar en la vida? Es importante esta pregunta para cada uno de ustedes, para nosotros. ¿Por qué es tan importante que el cristiano se sienta responsable ante Dios para poder triunfar en la vida? Es importante. Y el triunfo tiene que ver con eso que el apóstol Pablo, que también dijo, vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tan responsables nos sentimos nosotros los cristianos ante Dios por cada uno de los triunfos que vamos a tener en la vida en cuanto a la razón de ser de la vida? Mucha gente no se siente responsable, caminan sin ninguna responsabilidad. Así es, y queremos decirles que es parte del testimonio de nosotros, ¿verdad? Porque es fácil llamarse cristiano, es fácil llamarse hijo de Dios, pero la palabra nos habla de frutos, ¿verdad? La palabra nos habla de frutos a nosotros, que el mundo, la gente ve los frutos, que un árbol bueno no produce frutos malos. Entonces nosotros queremos hoy enseñarles que esta parte debe ser tomada en nuestra vida con mucha responsabilidad. Nosotros representamos a Dios en esta tierra, lo representamos como pastores, lo representamos como iglesia, lo representamos como esposos y esposas, como hijos, ¿verdad? Y cada vez que tú seas un mal testimonio, estás dejando a tu papá,
que es el Dios Todopoderoso, tu Padre, porque si tú profesas que eres un hijo de Dios, entonces tú estás dejando un mal testimonio de quién es tu Padre. Por eso Dios ha estado interesado siempre en que nosotros encontremos, ¿verdad?, ese sentido, esa razón a la vida, y que nosotros vivamos una vida plena. Qué lindo es poder vivir una vida plena, que tú seas feliz, que la felicidad tuya no dependa de ningún ser humano, que la felicidad tuya no dependa de las circunstancias. Hoy estamos viviendo una circunstancia difícil, pero somos felices porque Cristo nos ha salvado, Él nos ha dado de su paz y de su gozo, ¿verdad? Tal vez la economía no está fácil, pero hoy tú y yo podemos ser felices porque no dependemos de la economía de la tierra, sino de la economía del cielo. Y es importante que nosotros entendamos ahora que representamos al Señor y que debemos de vivir una vida plena. Qué triste es, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros somos nos gusta aparentar lo que no es. Nos gusta quedar bien con las personas. Muchas veces nosotros fingimos, a veces fingimos felicidad, a veces fingimos que todo está bien. ¿Cuántos matrimonios, verdad, cuando está el público o cuando están ahí los amigos o los demás familiares, se tratan muy bien y se dicen amor, mira esto, pero cuando ya no hay nadie, empiezan los golpes, empiezan los maltratos, ¿verdad? Entonces, pero ese sentido de ser de la vida que Dios quiere que nosotros alcancemos es esa plenitud, ¿verdad? Es esa felicidad. Dice, ¿en qué sentido siente usted que ha estado cumpliendo con la razón de ser que Dios le ha dado a su vida? ¿Verdad? Es bien importante estas preguntas. ¿En qué sentido siente usted que está cumpliendo con esa razón de ser que Dios le ha dado a su vida? ¿Estamos cumpliendo con eso? ¿Cómo estamos? ¿Estamos viviendo como nosotros queremos? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Estamos hoy comprometidos con Dios? ¿Estamos diciéndole a Dios, aquí estoy comprometido con la vida, con el propósito que tú me has dado para cumplir en esta tierra? ¿Estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Qué tan comprometidos estamos? ¿O cómo estamos cumpliendo esta parte en nuestro caminar en cada día con Dios? Entonces, ¿estamos cumpliendo eso? ¿Cómo estamos manejando nuestra vida? Bueno, es un gran reto que tenemos, ¿verdad? Es un gran reto que tenemos, pero indudablemente desde que Cristo viene a nuestra vida nos da un propósito, ¿verdad? Y si nosotros seguimos en obediencia y si nosotros respetamos, ¿verdad?, lo que el Señor ha dado para nuestras vidas, entonces nosotros vamos a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice, ¿qué prioridades de su vida le parecen que deben cambiar para que usted cumpla con la razón de ser que Dios le ha dado? ¿Qué prioridades de su vida parece que deben de cambiar? ¿Cuáles son las prioridades? Yo creo que aquí entra que la mayor prioridad en la vida de nosotros es amar y servir al Señor. Amén. Que era con lo que comenzamos, la razón de ser de la vida, que está todo en esto, es amar y servir a Dios. Servir al Señor. ¿Cuáles son tus prioridades? Tus prioridades son amar al Señor, servirle a Él con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y esa debe ser una prioridad en la vida de nosotros como cristianos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que cambiar? ¿Estamos dando prioridad a Dios o hay otras cosas que nos quitan esa prioridad? ¿Cuánto tiempo estamos yendo a la presencia de Dios para orar? ¿Cuánto estamos escudriñando las Escrituras? ¿Cuánto estamos sirviendo al Señor? Sirviéndolo
con nuestro tiempo sirviendo al prójimo, sirviendo en la iglesia donde tú te congregas, sirviéndole a otras personas, predicando la palabra, haciendo cuantas cosas, porque ese es el sentido de la vida. Poner estas prioridades nos llevará a un cambio poderoso en la vida que será tan importante, porque hay algo que va a suceder, y es que al final Dios va a pesar cada una de estas cosas. Amén, así es. Él nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Aquí en la tierra, cómo lo manejamos. Es importante entender también, amados, esta tarde, bien importante que nosotros entendamos que necesitamos, que la prioridad de nuestra vida, lo que tú decías, sea amar a Dios y servirle. Muchos de nosotros no disfrutamos la vida porque no tenemos prioridades, ¿verdad? Hay muchas personas que su enfoque solo es el dinero, ¿verdad? Y entonces están dedicados completamente a hacer dinero, que no están dando gracias a Dios, no están poniendo a Dios en primer lugar, y la familia. Tanta gente que muere hoy y que no disfrutó. Muchos no disfrutaron la familia, el hogar, otros no disfrutan sus hijos, otros no disfrutan determinadas situaciones, ¿verdad? Porque todo, ¿verdad? Nosotros necesitamos, como tú decías, planificar y tener las prioridades claras, qué es lo que queremos lograr. Y una cosa que queremos dejar en el corazón de ustedes esta tarde es que lo más importante es Dios, ¿verdad? Realmente lo podemos, hoy nosotros somos testimonio de eso, de que Dios es lo más bello que podemos tener, que Él es nuestra prioridad, y que cuando tú le pones en primer lugar a Él, ¿verdad? Él se encarga también de irte guiando para que tú puedas alcanzar tus metas y tus sueños. El verso 14 quiero que leas para que terminamos, creo. Sí, dice el versículo 14 de Eclesiastés capítulo 12, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esa es una conclusión bien fuerte, porque al final pues le vamos a tener que dar cuenta a Dios qué hicimos con lo que Él nos dio, ¿verdad? La escritura habla en el libro de Mateo de la parábola de los talentos, que a uno se le entregó uno, al otro dos y al otro 5, ¿verdad? Y uno vino y multiplicó, el que tenía 5 multiplicó, el que tenía 2 creo multiplicó, pero el que tenía 1 dice que fue y lo enterró. Cuando vino su señor y le preguntó, bueno, y el que tenía 5, señor, gané otros 5, ten. Y el otro dijo, señor, tú me diste 2, gané otros 2, y ten, señor. Y al que le dio 1 le dijo, ¿y tú? No, señor, ten, lo que me diste te doy. Entonces le dijo, siervo malo y negligente. Lo hubiera dado que sea a los bancos para que por lo menos hubieran recibido intereses de ese talento, pero él lo enterró. Mucha gente va a tener que dar cuentas por esto. Entonces, la razón de la vida es que siempre vamos a tener que darle cuentas al Señor al final. ¿Qué hicimos nosotros con lo que Dios nos entregó? Amén, así es. Y es importante, la hermana Abigail nos regala aquí, 1 de Tesalonicenses 5:18, dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? Qué importante es que nosotros podamos entender que al final de todo esto se nos va a llamar, Dios va a traernos juicio, ¿verdad? Juntamente con toda obra encubierta, dice, sea buena o sea mal. O sea, el Señor quiere que nosotros hoy aprendamos a tomar decisiones. La razón de ser de la vida nos lleva a definirnos como seres humanos, ¿verdad? Hay muchas personas que hoy han vivido 30, 40 años y todavía andan buscando la razón de ser de la vida. Todavía andan, no han encontrado, ¿verdad? Y muchos llegan en este afán, en esta búsqueda. Muchas personas van al alcohol, van a las drogas, van al sexo ilícito, van a muchas, ¿verdad? Pero hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Entonces, hoy queremos enseñar esta palabra y darle gracias a Dios por este hermoso tema. Amén. Bueno, concluimos con esto. Creo que es importante entonces que sepas
¿Qué estás haciendo con tu vida, con lo que Dios te dio? Es el momento de respetar a Dios y obedecer sus mandamientos, poder tener el temor del Señor con nosotros, poder dar gracias a Dios, como decía el texto que nos mandó la hermana, dando siempre gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y esta es tan importante entender entonces esta tarde. ¿Qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Qué hay? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Cuál es la razón de que tú estás en esta tierra? Amén, así es. Queremos antes de cerrar esta tarde, queremos saludar a la gente que hoy nos está siguiendo en la transmisión. César Sánchez, la hermana Isabel Rivera, bendiciones, hermana Alejandra Morales, Cintia Martínez desde Nueva York, bendiciones, hermana, nuestro hermano Marco Antonio Galo, bendiciones a todos los que están siguiéndonos, la vida de Lilian esta tarde, bendiciones, nuestra hermana Consuelo Castro, Rolando Medina, la hermana Paulina, bendiciones, nuestra hermana Abigail hasta Chile, un saludo muy especial, Rosy, bendiciones. Gracias a todos los que hoy nos están siguiendo y los que están, verdad, en la transmisión también. Sean benditos esta tarde todos los que hoy nos han seguido en esta preciosa transmisión y este precioso tema. Y esperamos que hoy todos los que están viéndonos con nosotros hayan encontrado esa razón de ser de su vida y hoy estén muchos de ustedes gozando del gozo que solamente Cristo puede dar, ¿verdad? Oramos para despedirnos en esta tarde, amor. Vamos a bendecir el nombre del Señor, declaramos el favor y la gracia de Dios y verdad que el Señor pueda permitir, si hay alguna persona, como siempre lo decimos, si tú eres una persona que no ha encontrado la razón de ser de la vida, Jesús te está esperando con sus brazos abiertos. Si tú quieres recibirle en esta tarde, yo quiero que ores conmigo de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo abro mi corazón, yo te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y gracias por salvarme y por perdonarme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú quieres esta tarde reconciliarte con el Señor porque no has andado como a Dios le agrada, yo quiero que ores conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo abro mi corazón y me reconcilio contigo. Como el hijo pródigo, hoy yo regreso a casa. Y yo, Señor, tomo y hago la prioridad de mi vida, Señor, el poder obedecerte y el poder servirte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo también a la hermana Xiomara que está esta tarde en la transmisión, y así hay algunos que tal vez no han dejado su mensaje, pero a todos les bendecimos. Si tú eres una persona que ha recibido hoy a Cristo, sé bienvenido a la familia del Señor. Si tú te has reconciliado o has recibido a Cristo, busca una iglesia donde congregarte, donde haya los principios de la doctrina del Señor y que tú puedas ser alimentado y puedas crecer. Así que les bendecimos en esta tarde, que el favor y la gracia del Señor esté con todos y gracias a todos por habernos acompañado. Amén. Y para terminar, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Amén. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente.